Pues Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la clase 81. Vamos a estar dando por ahí una pequeña introducción al libro de los jueces. Como ya decíamos antes de la grabación, mis queridos hermanos, un libro desestimado, un libro poco comprendido y estudiado con seriedad. De hecho, si usted estudia por ahí el comentario bíblico de Editorial Andamio, que es uno de los mejores comentarios bíblicos que tenemos, junto con los utilizados por Editorial CLIE, pues el mismo autor nos señala que este es un libro muy desestimado, ¿no? Estamos cometiendo el error como iglesia actual de tener en poca estima los libros históricos. Entonces, pues hay que estudiarlos con la reverencia que se merecen. Vamos a estar por ahí analizando en la sesión de hoy, pues el título de este libro, la paternidad literaria del libro de los jueces, el contexto histórico-filosófico en el cual se desarrolla nuestro libro o el libro de los jueces, el contenido general que posee. Vamos a hacer como un pequeño resumen de los más de 20 capítulos que tiene, el contenido teológico, que esto es pues un tema a lo mejor básico, lo que vamos a estar viendo de teología en este libro, mas sin embargo no nos exenta de volver a reflexionar sobre nuestra vida y sobre cómo es que seguimos cometiendo los mismos errores desde la antigüedad. Y vamos a estar viendo los propósitos que tiene el libro de los jueces. Entonces, vamos a estar entrando por ahí en materia y nos vamos a dar cuenta que en hebreo, ¿verdad? En las ediciones de la Biblia en hebreo, el libro de los jueces se conoce como Shofetim. Por ahí de la redacción de la Septuaginta se ocupó el vocablo kritai para referirse a jueces, pero la edición de la Vulgata Latina nombra a este libro como Liber Judicum o libro de los jueces, ¿no? Y bueno, si nos preguntamos por qué jueces, pues esta palabra Shofetim es ocupada en el Antiguo Testamento, sobre todo en este libro, para hablar de líderes que tenían influencia en los asuntos políticos, militares, legislativos y religiosos. O sea, no estábamos hablando de cualquier persona, estábamos hablando de personajes que precisamente tenían mucho peso en la nación del pueblo de Dios, que ya vamos a estar dándonos cuenta conforme lo estudiemos. El libro de jueces inicia con un juez que es intachable en la mayoría de los sentidos y llegamos hasta la vida de Sansón, que pues es todo lo contrario. Vamos a ver un declive muy fuerte de la moral, de la religión, de estos estándares de santidad que tenía el pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, es interesante también ir observando la paternidad literaria del libro. Ahí se ve un poquito chiquito, voy a corregir después la diapositiva, pero voy a explicarles un poquito estas dos posturas. La primera postura dice que y eso, bueno, cuando leemos la Biblia nos percatamos de que no nos dice quién escribe el libro de los jueces. Es un libro anónimo, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, vamos de una vez a jueces 20:18, y vamos a estar estudiando que el propio libro nos regala algunas pistas sobre probablemente quién lo escribió. Jueces 20:18. ¿Alguien gusta leerlo? Yo.
Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios, consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. Amén. ¿Qué Gracias, dice? hermana. Tenemos por ahí dos sujetos principales en este versículo, la casa de Benjamín y la de Judá. Este solo versículo nos ayuda a ver que el autor, y eso lo vemos en toda la narrativa, el autor del libro de Jueces siempre está mucho como haciendo énfasis en que Dios tomó la decisión que la casa de David gobernara el pueblo de Israel y no Saúl. Si nosotros recordamos, Saúl es descendiente de quién? Pues de la tribu de Benjamín. Y nos vamos a estar dando cuenta, lógicamente, que David viene de la tribu de Judá. Entonces, se cree que Samuel es quien escribe precisamente el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos todo lo que viene en el libro de los jueces, sabemos que se inicia con una relatoría de un periodo aproximadamente de 300 años desde la muerte de Josué hasta la muerte de Sansón. Recordemos que Sansón era contemporáneo de Samuel. Esa es una postura o un argumento a favor de decir que Samuel escribió el libro de jueces. Vamos a observar otra postura que la misma Biblia ahí nos da como una pequeña pista, y es que Samuel sabía escribir. Recordemos que en la época antigua no era muy común que las personas aprendieran a leer y escribir. Primera de Samuel 10:25. Vamos a estar yendo para allá. Igual no sé si alguien guste apoyarnos con la lectura. Amén, hermano Rafael. Primero de Samuel 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Amén. También Primera de Crónicas, lo voy a leer. Primera de Crónicas 29:29 nos dice algo muy parecido. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente. O sea, estamos viendo, mis queridos hermanos, que probablemente Samuel fue quien escribió Jueces. Probablemente, porque entra dentro de este periodo histórico donde él vivió. Número dos, porque Samuel sabía escribir, y recordemos que no era como que muy común que alguien supiera leer y escribir en esta época. Ahora, esto pues empieza a ser como datos muy sencillos, ¿no? Pero vamos a analizar ahora el contexto histórico y filosófico precisamente de este libro tan maravilloso. Ya decíamos que se escribió en un periodo de más o menos 300 años. El primer capítulo, segundo y parte del tercer capítulo nos dice que muere Josué. Por allá nos empieza a recordar algunas conquistas que hubo. De hecho, también nos empieza a recordar que por ahí Caleb ofrece a su hija, y bueno, hay una persona que se gana a su hija y demás. Pero si nosotros nos damos cuenta en este periodo de 300 años que se escribe el libro de los jueces, pues nos vamos a estar dando cuenta que muy constantemente el pueblo tiene una falta de una solidez ética en las cosas de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de los jueces 17:6. Jueces
17:6. Vea lo que dice, por favor. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué hablamos de este contexto histórico y filosófico? Primero, porque situarnos en la historia nos va a permitir saber qué estaba pasando en qué época. ¿Y por qué decimos contexto filosófico? Porque la filosofía estudia la ética. La ética es una rama del conocimiento en la filosofía que analiza propiamente cuáles son nuestros estándares morales que no se mueven a pesar de la época en la que vivamos. Entonces, nosotros nos vamos a estar dando cuenta que la Biblia en muchas ocasiones, como este versículo que acabamos de leer, va a decir que les parecía que cada quien reaccionaba como bien le parecía. O sea, no había un estándar al cual apegarse, porque también dice este libro, escaseaba la palabra de Jehová. Qué peligroso es, hermanos, cuando nosotros estamos en una época de la historia donde las naciones paganas, donde el mundo que nos rodea no tiene ningún tipo de temor de Dios y nosotros somos ignorantes de lo que dice las escrituras. Ya diría más adelante el Señor por medio de uno de los profetas menores, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y esto es un llamado muy fuerte, porque Judas diría que debemos de luchar por nuestra fe. Ese vocablo que se utiliza en griego, y esto tiene que ver con la religión, epagonicentai, luchar ardientemente por la fe, como traduce la Reina Valera 60, nos estaría diciendo, tú tienes que luchar por tener un código ético basado en la palabra de Dios, un comportamiento basado en un estándar ético que no cambie ni por la época, ni por la cultura, ni por tu contexto cultural, histórico o demás. Y esto es algo que le está faltando a la iglesia de Dios. O sea, si nosotros nos damos cuenta, el libro de Jueces no difiere mucho de lo que vivimos el día de hoy. Muchos no tienen claro que hay una ley ética que debemos de seguir como cristianos, que son los principios de la palabra de Dios. Este mismo mal se vuelve a ver dentro de muchas citas en Jueces 21-25. Jueces 21-25 dice lo siguiente, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay un estándar sólido a seguir. Y si nosotros perseveramos en la ignorancia, no vamos a tener un estándar moral que debamos de cumplir delante de Dios, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante delicado. Ahora vamos a ver el contenido general del libro. Vamos a tratar de resumirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Algunos autores proponen más, otros menos divisiones. Yo les propongo las siguientes: hacer de los capítulos 1 al capítulo 3, versículo 6, una introducción donde hay una recapitulación de las conquistas previas y se observa cómo el pueblo de Dios tiene reincidencias otra vez en el pecado. De hecho, hay una parte por ahí que ya vamos a estudiar que dice que muere, y recordemos esto, en Deuteronomio estaban los hijos, ojo, los hijos de aquellos que murieron en el desierto a causa de su rebelión. Estos junto con Josué y junto con Caleb heredan la tierra de Canaán. Hasta ahí vamos bien. En el libro de Josué estudiamos todo esto. Y toda esta gente, dice el libro de Jueces, que hasta ese momento eran fieles, pero cuando muere esta generación,
surge una generación, y eso es lo aterrorizante, que dice la Biblia, que no conocían a Jehová. Mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que ya se decía desde mucho antes que las palabras del libro de la ley serían meditadas de día y de noche y las enseñarían a sus hijos, y esto se le olvidó al pueblo de Dios? Había una generación, hijos de personas que fueron fieles a Dios, hijos de personas que habían conocido del Señor, que se habían comprometido con Dios, pero que ellos no conocieron a Jehová. Papás que están aquí, pregúntense si ustedes están inculcando la fe sólida, inteligente y profunda a sus hijos, o si sus hijos van a ser como esta generación que tuvieron padres fieles a Dios, pero ellos se perdieron. Eso es algo que nos debiera de dar terror. Esta pequeña introducción empieza dándonos una advertencia muy fuerte. Ahora, el cuerpo general del texto contiene una serie de reincidencias del pecado del pueblo, y muchas veces vamos a leer esta frase: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Varias veces se repite, y podemos ver un total de 6 secciones principales en el cuerpo del texto, perdón, que comprende de los capítulos 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31. El primer punto, vamos a ver que el pueblo es oprimido por el rey de Mesopotamia y es liberado por Otoniel. La segunda división es la opresión del pueblo por el rey de Moab y su liberación por Ahot, así como la victoria sobre los filisteos. La tercera sección es la derrota de Israel en frente del rey cananeo Javín y la liberación por medio de Débora y Barak. Después de estos capítulos 4 y 5 vamos a estar viendo la opresión que recibe el pueblo de Dios por los madianitas y la liberación por medio de Gedeón. Después vemos que los amonitas y los filisteos derrotan al pueblo de Dios, y entonces Dios ocupa a Jefté, a Ibsán, Elón y a Abdón para poder liberar al pueblo. Y ya por último vemos a los filisteos y vemos la vida de Sansón. Entre cada uno de estos 6 eventos, el pueblo peca, y en medio de estos eventos, el pueblo sigue pecando. Y cada uno de los jueces tiene menor calidad moral que el anterior. Y cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, acuérdese de esto que le voy a decir. Hay una interpretación del libro de Apocalipsis de los primeros capítulos que nos dice, según una perspectiva teológico-histórica, que la iglesia de los últimos tiempos, o sea, nosotros, es la iglesia con la peor calidad de ministros y de pastores a nivel espiritual y a nivel moral. Y qué interesante que el libro de Jueces tiene algo muy parecido en sus contenidos. ¿Casualidad? No lo creo. Es un llamado de advertencia para todos nosotros. Y cuando hablamos de estos apéndices especiales, ¿a qué nos referimos? Bueno, de los capítulos 17 al 21, vamos a estar viendo primero de los capítulos 17 al 18, la idolatría de Micaía y cómo los danitas, los hijos de la tribu de Dan, replican esta idolatría. Y de los capítulos 19 al 21, la mala conducta de los habitantes de Gibea y la guerra de Israel contra la tribu de Benjamín. Dense cuenta, mis queridos hermanos, que el pueblo se empieza a dividir a causa del pecado. Y tal vez suena muy básico lo que voy a decir, pero muchas veces no lo aprendemos. El pecado divide familias, relaciones,
iglesias, amistades. Aquí vamos a encontrar cosas que entre comillas son muy sencillas, pero que muchas veces no aplicamos en nuestra vida diaria y como consecuencia estamos repitiendo la historia de un pueblo descrito en la Biblia que conoce a Dios, que tiene sus mandamientos, pero va de derrota en derrota, de fracaso en fracaso y de arrepentimiento en arrepentimiento. Parece que muchas veces están hablando de nuestra vida. Ahora, ¿qué contenido teológico tenemos? Si nosotros nos damos cuenta, el libro de Josué hace mucho énfasis en la doctrina del pecado o la martiología. ¿Por qué? Porque muy constantemente vemos que el pueblo falla, el pueblo vuelve a fallar, se levanta un juez y el pueblo peca, y entonces Dios levanta otro juez, son libres y el pueblo vuelve a pecar otra vez y así se repite varias veces. Entonces, esta doctrina de la martiología o la doctrina del pecado nos hace ver, mis queridos hermanos, que nosotros como individuos muy constantemente vivimos, o más bien dicho, siempre con una naturaleza caída. Naturaleza que, como ya estudiamos muy a profundidad en el Pentateuco, esos sacrificios que se realizaban en ese altar del sacrificio eran precisamente un símbolo de lo que Dios vendría a hacer. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Nosotros ya tenemos ese privilegio de que podemos realmente cambiar. Pero la doctrina de la martiología en el libro de Jueces nos va a estar explicando entonces que es de seres humanos tibios reincidir varias veces en el mismo pecado. Y que la única forma de vivir realmente agradando a Dios es bajo una solidez de dependencia del Espíritu de Dios para vivir en santidad. Algo que el apóstol Pablo ya describiría en Romanos 7 y Romanos 8. Romanos 7, al igual que Jueces, es una radiografía espiritual de nuestra condición humana y caída. Y Romanos 8 es la solución, o le vamos a llamar la medicina a nuestra conducta pecaminosa, que es el pecado. Entonces, interesantísimo poder analizar que la Escritura nos enseña en la doctrina de la martiología encontrada en el libro de los Jueces, que la gran mayoría de nosotros estamos inclinados precisamente a la recaída constante porque no estamos siendo firmes. Ahora, esto también nos habla de la soteriología o de la doctrina de la salvación. El pueblo escogido de Dios constantemente fue castigado. Mas eso no quiere decir que Dios haya desechado totalmente a su pueblo. Dios no desecha a quienes somos parte del pueblo de Dios y pecamos en alguna ocasión. Pero lo que sí pasa es que así como el pueblo en la era del libro de los Jueces no eran desechados, pero eran atribulados por las consecuencias de sus actos, así también nosotros vivimos el día de hoy como cristianos. Por ahí Juan nos diría que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la consecuencia del pecado siempre es negativa. Entonces, dígame si no estamos viviendo lo mismo que nos dice la martiología y la soteriología del libro de los Jueces. Siempre estamos en ese vaivén. Ahora, ¿qué propósitos tiene este libro para poder ir culminando nuestra sesión? Primero, nos demuestra que somos por naturaleza infieles a Dios. Muy constantemente recaemos en el pecado.
Somos muy adictos a darle rienda suelta a nuestra naturaleza caída. Pero al mismo tiempo también uno de los propósitos del libro de los jueces es darnos cuenta que así como las naciones paganas que estaban probando al pueblo de Dios, así nosotros vivimos en medio de un mundo corrupto, de una cultura corrupta, indiferentemente del país donde usted esté, y que estamos siendo probados cada día. Vivimos en un entorno donde todo el mundo sabe que somos cristianos, o se supone que todo el mundo lo sabe. Entonces, nosotros vamos a ser siempre observados, al igual que el pueblo de Israel, y vamos a ser probados en nuestra conducta. También uno de los propósitos del libro de jueces es demostrar que Dios constantemente, así como al pueblo le proveyó jueces para que restauraran su vida espiritual, Él nos da distintos medios para poder restaurar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Él, a pesar de que muchas veces fallamos. Nada más dígame cuántas veces no pecamos en la semana. Y Dios de alguna u otra forma está ahí dándonos la providencia de su Espíritu Santo para volver a acercarnos a Él. Y finalmente, y esto es algo maravilloso del libro de Jueces, es que nos vamos a dar cuenta que la fidelidad de Dios nunca cambia, hermanos. El pueblo falló muchas veces, nosotros fallamos muchas veces. Y ya lo veremos, pero hay puntos muy específicos. Esto me recuerda mucho a Primera de Crónicas, donde el Señor dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Esa frasecita, si mi pueblo se humillare. Entonces, ya acortamos un poquito esos versículos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, Dios desea transformar nuestra vida. Dios desea que lo que nosotros estamos viviendo sea cambiado, restaurado por Dios, que nuestra vida sea una vida estable en la fe. Y el libro de los jueces es un libro que nos va a llevar desde un contenido sencillo a decirnos, necesitas renovar tu vida con Dios. Necesitas firmeza en tu vida con Dios. Necesitas, así como el pueblo de Dios, darte cuenta de en qué estás fallando continuamente y tomar la decisión de que Cristo sea tu juez perfecto, aquel que puede cambiar realmente tu vida y entonces establecerte bien en Dios. Ese es el mensaje central de este maravilloso libro.